Bienvenidos a Noticias de Último Minuto. El Tribunal Colegiado de la provincia Sánchez Ramírez dictó una condena de 30 años de prisión contra Joan Mejía Castro, hallado culpable de la pérdida de su expareja Yulisa Germán y de su ex suegra Juana Salazar, en un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el sector Buenos Aires, Distrito Municipal Quitasueño. De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, Mejía Castro ingresó de manera violenta en la vivienda de las víctimas y utilizó un objeto de fuego con el que les ocasionó impactos que derivaron en su deceso inmediato. La investigación estableció que el proceso actuó con plena intención, lo que sirvió de fundamento a la acusación y el fallo emitido por los jueces. El tribunal valoró como agravante que el condenado había procreado 3 hijos con su expareja, situación que acentúa la repercusión del hecho en el núcleo familiar directamente afectado. Este antecedente fue expuesto durante las audiencias como parte del contexto que permitió dimensionar la gravedad del caso. La sentencia ordena que Mejía Castro cumpla la pena en la Fortaleza Palo Hincado de Cotuí, establecimiento penitenciario designado para la ejecución de condenas de larga duración. Las autoridades judiciales recalcaron que el cumplimiento deberá ser íntegro conforme a la decisión dictada en la sala. En su resolución, el Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez destacó la importancia de aplicar sanciones ejemplares en hechos donde se compruebe la responsabilidad penal de un acusado en la pérdida de la existencia de otras personas. La condena fue resultado de la valoración de pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas durante el proceso. El incidente, registrado en noviembre de 2024, se convirtió en uno de los casos judiciales de mayor notoriedad en Quitasueño por la magnitud de los hechos y por el impacto en la comunidad local. La decisión de este martes marca el cierre de la etapa procesal contra Joan Mejía Castro y establece su responsabilidad definitiva en la pérdida de Germán y Salazar.